Ya. Gracias. Bueno, igual el programa lo tiene ya Carmita va a hacer, igual la señora gerente se queda con nosotros. Bien, nos acomodamos un ratito para dar paso a la siguiente transmisión. Quienes se están conectando en este momento desde la cuenta institucional del Consejo de Protección de Derechos del Cantón Manta. En este momento y siguiendo con la jornada participativa con la cual de manera democrática el Cantón Manta ha realizado la rendición de cuentas de las empresas públicas municipales y del Consejo de Protección de Derechos de Cantón Manta, estamos culminando ya estas transmisiones con la presentación de precisamente este organismo defensor de los derechos ciudadanos. En este momento, y para presentar el evento, damos paso a Carmita Méndez. Gracias, Evita. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al evento de deliberación pública del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Manta, en el marco de la rendición de cuentas del año 2019. Este acto está siendo transmitido en vivo desde el Salón de la Ciudad a través de nuestra plataforma oficial de Facebook. Integran la mesa principal la señora Esmeralda Bolagay, el señor Osvaldo Bravo, en representación de la Asamblea Ciudadana, la magíster Mariana Moreira, secretaria técnica del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Manta, la magíster Erika Macías, gerente del Registro de la Propiedad. También está con nosotros el ingeniero Hernán Salcedo, concejal del Cantón Manta, y el ingeniero Gabriel Andrade, director de Participación Ciudadana del GAT Manta. En este acto de transparencia y democracia saludamos y agradecemos también a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que siguen este evento en línea. Es importante que los ciudadanos conozcan que conforme establece la normativa vigente, al finalizar la transmisión, el contenido íntegro de este evento de deliberación estará disponible en todas nuestras plataformas por un lapso de 14 días. Además, del mismo modo, por igual lapso de tiempo, está a disposición de los ciudadanos el link del formulario, a través del cual ustedes podrán realizar las sugerencias relacionadas a la gestión administrativa del ejercicio 2019, mismas que serán revisadas por nuestra institución para ser ejecutadas en base a nuestras competencias. A continuación, intervienen en su orden los miembros de la Asamblea Ciudadana, señora Esmeralda Bolagay, y enseguida el señor Osvaldo Bravo. Gracias, Carmita. Buenas tardes con
los presentes en la sala con los representantes del Consejo de Protección, licenciada Mariana, y del Registro de la Propiedad con la ingeniera Erika. Todos los ciudadanos mantenses que nos están siguiendo mediante esta página virtual y también a nuestro concejal, ingeniero Hernán Salcedo, que nos está acompañándonos, a todos los presentes. Y es así que para indicarles que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social emite las resoluciones e instructivo a partir de diciembre del 2018, el día 12 de diciembre, en donde indica que la rendición de cuentas se tiene que hacer las asambleas locales ciudadanas en unión con las personas, que en este caso eran las empresas públicas, que se forme equipos técnicos ciudadanos y equipo técnico de cada empresa pública, enviando una documentación para poder ser analizada sobre los POAs y sobre los PDOT que tiene cada empresa, para así pues generar las preguntas hechas para que cada empresa pueda resolver. Así llegamos a trabajar hasta el 3 de marzo y a partir del mes de los primeros o mediados del mes de marzo se envió una nueva comunicación, una nueva resolución en donde nos indicaban que está suspendida la rendición de cuentas en todo ámbito nacional, y el día 19 de julio se emite la última resolución en donde nos indican que nuevamente se reanuda todo el proceso que se comenzó con el instructivo que se tiene que seguir, la hoja de ruta, las fases que se tiene que trabajar, las 4 fases, y que toda rendición de cuentas se tiene que hacer de la manera virtual, la cual estamos cumpliendo. Es así pues que en todo este tiempo se ha trabajado en conjunto con la documentación prevista, y esperamos pues que ahora la ciudadanía, que están siendo las personas que nos están indicando, sean quienes vean, observen y de la manera en donde están destinados cada recurso que están invirtiendo en lo que es nuestra ciudad. Las empresas públicas, les deseamos éxitos en sus presentaciones. Gracias. Agradecimientos a la señora Esmeralda Bolagay. Escuchamos a continuación al señor Osvaldo Bravo. Sí, buenas tardes, licenciada Magíster Marianita Moreira, secretaria técnica del Consejo Cantonal de Protección de Derecho, señora Esmeralda Bolagay, representante de la Asamblea Ciudadana del Cantón Manta, e ingeniera Erika Macía, gerente del Registro de la Propiedad, señor ingeniero Hernán Salcedo, concejal de nuestra ciudad de Manta. Muy bien lo indicaba la señora Esmeralda Bolagay, después de haber cumplido con todo este proceso que inició allá por el mes de diciembre del 2019, previo lógicamente a la rendición de cuentas, se inició todo este proceso para que hoy día estemos enlazados con la ciudadanía para dar a conocer ya los resultados con lo que respecta a este proceso y lógicamente rendir cuenta de estas empresas públicas. La norma vigente o el marco legal es claro y es mandatorio que todas las autoridades de elección popular es obligatorio de que rindan cuenta. Igualmente a todas las instituciones públicas y privadas que manejan fondos públicos. Y dentro de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en el artículo 60 establece que la Asamblea Ciudadana del Cantón Manta, en conjunto con, en este caso, la Municipalidad del Cantón Manta, llevarán a cabo el proceso de rendición de cuentas que hoy día, lógicamente, está por iniciar la representante del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Les deseamos suerte y que sea la ciudadanía la que juzgue o califique las acciones que han realizado durante el periodo fiscal 2019. Muchísimas gracias. Gracias al señor Osvaldo Bravo.
Con los antecedentes expuestos en estricto cumplimiento de la Constitución ecuatoriana, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, demás leyes y resoluciones conexas que establecen los mecanismos para promover el escrutinio y la evaluación de la sociedad en torno a las acciones de las instituciones de servicios públicos. En este momento comparece y rinde cuentas a la ciudadanía la magíster Mariana Moreira, secretaria técnica del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Manta. Buenas tardes con todos y con todas. Abogado Agustín Intriago, alcalde de Manta y presidente del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de esta ciudad de Manta. Esmeralda Bolagay, Osvaldo Bravo, representantes de la Asamblea Ciudadana. Erika Macías, gerente del Registro de la Propiedad. Buenas tardes. Nuestro querido concejal Hernán Salcedo, que nos acompaña esta tarde. El director de Participación Ciudadana, que también nos está acompañando esta tarde, Gabriel Andrade. Y desde las pantallas que nos están acompañando el día de hoy en esta deliberación pública, los miembros del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, los miembros de los consejos consultivos de la ciudad de Manta y la ciudadanía en general. Antes de poder iniciar esta rendición de cuentas tan importante para todos nosotros, que la ciudadanía conozca lo que hacemos nosotros, qué se hace con la inversión pública, qué se hace con los recursos que ingresan a las instituciones públicas. Antes de esto, queremos que ustedes compartan con nosotros un video que hemos realizado desde el Consejo de Protección de Derechos sobre nuestras atribuciones. El Código Orgánico que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en el internacional, lo cual incluye la conformación de consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos tiene como atribuciones formular, transversalizar, dar observancia y realizar seguimiento y evaluación de las y sus requerimientos ciudadanos. Son trabajados con instituciones públicas y privadas para construir políticas públicas a través de la toma de decisiones, incorporando planes, programas y proyectos que den respuesta al requerimiento ciudadano. Para transversalizar las políticas públicas, se mantienen reuniones con instituciones públicas y privadas, con el propósito de incorporar en sus planes, programas y proyectos acciones encaminadas a dar respuesta a la problemática identificada en el cantón y dar cumplimiento a las normas legales establecidas a nivel nacional y local. Para brindar observancia, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos conoce por requerimiento ciudadano o por oficio las situaciones de vulneración de derechos de los grupos de atención prioritaria y se coordina y exhorta a las entidades de atención y de justicia que se brinden los servicios necesarios para restituir los derechos vulnerados. El seguimiento de las políticas públicas se lo realiza a través de un proceso sistemático, identificando que las instituciones públicas y privadas ejecuten las políticas públicas establecidas para la protección de derechos. Se realiza acompañamiento para restablecer o crear nuevos programas que den respuesta a las problemáticas identificadas en los grupos de atención prioritaria. La evaluación de las políticas públicas se la realiza de manera permanente a través de los resultados del funcionamiento del sistema de protección integral, con la opción de realizar evaluación de impacto que permita medir el cambio social generado por una política pública establecida en el cantón.
Desde el Gobierno Municipal de Manta se fortalece permanentemente el sistema de protección integral para el bienestar de los grupos de atención prioritaria. Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Manta. Bien, empezamos con la presentación. Tal como lo dice el video, ¿no? El Consejo Cantonal de Protección de Derechos tiene 5 atribuciones. Estas 5 atribuciones, que ya las acabamos de mencionar: formular la política pública, transversalizar la política pública, dar observancia, seguimiento y evaluar la política pública. Lo establece el COTAC. Es lo que nos indica que son nuestras atribuciones como Consejo de Protección de Derechos. En esta rendición de cuenta, en base a las preguntas que nos ha realizado la Asamblea Ciudadana, que realmente va a requerir mucho tiempo para poder responder, sin embargo, se va a realizar esta tarde un resumen y nuestra presentación va a estar en nuestra página web para que todos podamos revisarla y asimismo podamos hacer las sugerencias para el próximo año, ¿verdad? Con los enfoques que trabaja el Consejo de Protección de Derechos son 5. Trabajamos con los enfoques intergeneracional, donde están todos los grupos, desde los niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultos mayores. Trabajamos con el enfoque de discapacidad, con el enfoque de género, donde se encuentra hombre, mujer, comunidad LGBTI. Trabajamos con el enfoque de movilidad humana y el enfoque interculturalidad y plurinacionalidad. Con estos 5 enfoques se formula política pública desde el Consejo Cantonal de Protección de Derechos. El presupuesto del año 2019 del Consejo Cantonal fue asignado por $354.000. Esta fue la asignación del presupuesto del Consejo en el año 2019, de los cuales hubo pendiente por transferir del año 2018 $58.761,42, pendiente de transferir del 2018 y transferido del presupuesto 2019 al Consejo en el 2019 fue $226.900. En gastos corrientes de inversión tuvimos un total de $285.661,42. Eso corresponde al presupuesto del año 2019. Preguntas de la Asamblea en este momento, compañera. En este momento se contestarán las preguntas planteadas por la ciudadanía, hoy representada por la Asamblea Ciudadana. En este contexto hemos recibido 4 preguntas que plantean. Primera pregunta. De acuerdo a las atribuciones que tiene el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Manta, explique las acciones efectivas que se han realizado con respecto a la situación existente de movilidad humana de los migrantes extranjeros que residen en nuestra ciudad. Enumere los resultados. Como todos conocemos, actualmente, bueno, desde el año 2017, 2018, agudizado 2019, se presenta un fenómeno en el Ecuador denominado movilidad humana. Como ustedes conocen, hemos tenido Ecuador es uno de los países de acogida de población venezolana. Es un fenómeno que no lo esperábamos y Ecuador, y yo creo que muchos países no estaban preparados para poder atender este fenómeno que estamos viviendo, porque no existen los programas idóneos para poder atender esta problemática y que todos y todas las ciudadanas venezolanas puedan tener realmente la atención que requieren y que se le cumplan sus derechos como tiene que ser. Es una problemática bastante seria. No solamente lo que vemos nosotros en calle, que es a la gente que está haciendo mendicidad en calle, sino todos los problemas que trae consigo. Evidenciamos explotación infantil, maltrato infantil, mendicidad, violencia de género, hacinamiento, entre otras. Todo eso trae consigo este fenómeno de movilidad humana. Desde el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, en base a nuestras atribuciones, hemos iniciado en el año 2018 2 levantamientos de diagnóstico situacional de la población en situación de movilidad humana.
detectando en estos 2 levantamientos un total de 73 y 67 personas respectivamente, en estos 2 levantamientos. No quiero decir que es el número de personas venezolanas que hay, son las personas identificadas en calle en estos 2 levantamientos y lo hacíamos por familia. Estas 67 familias inicialmente y las otras 73 familias, porque le tomábamos los datos al jefe de familia, pero él venía acompañado de sus hijos y de su mujer, ¿no? Entonces, se imaginarán la cantidad de población que se ha encontrado en calle haciendo mendicidad y trabajo informal. Esto en el año 2019. Viendo esta situación que vive Manta, hemos conformado la Mesa Interinstitucional de Protección de Derechos en este cantón. Y hemos trabajado con el enfoque de movilidad humana, justamente. Trabajamos por todos los enfoques, pero lo hemos colocado énfasis a este enfoque, porque es un fenómeno bastante grave, por lo que acabé de mencionar. En esta mesa están conformadas por 42 instituciones públicas y privadas. Estas instituciones hemos hecho un trabajo súper sistemático con ellos, empezando recogiendo información con ellos, saber qué tipo de programas son los que tienen para dar atención a la población de movilidad humana. Ya entro en detalle con este tema en la siguiente diapositiva, pero esto es importante que ustedes conozcan, ciudadanía, que para poder solucionar los problemas, este fenómeno que se presenta, no es una solución de un organismo, porque no solamente con la formulación de política pública es suficiente, se requiere el compromiso de todas las instituciones públicas y privadas para poder atender esta situación. De hecho, los consejos cantonales, de acuerdo al COTAC, no brindan servicios, formulan política pública y coordinan con las instituciones porque somos vigilantes permanentes de que el sistema funcione. El COTAC le da una gran responsabilidad a los municipios, y es crear el sistema de protección integral. Como lo mencionaba en el video, ese sistema que es la creación de los consejos cantonales, juntas de protección y redes de protección. Como consejo, coordinamos todo el trabajo interinstitucional para que todas las instituciones den respuesta a la problemática local. Para poder lograr crear política pública, el Consejo Cantonal crea consejos consultivos. Y en el año 2019 renovamos el Consejo Consultivo de Movilidad Humana, en el cual tenemos 12 miembros, que son representantes de ecuatorianos, retornados y extranjeros. ¿Sí? Eso en cuanto a la conformación del Consejo Consultivo. Hemos tenido un sinnúmero de reuniones con todas las instituciones que acabo de mencionar, con estas 42 instituciones, con el propósito de definir los tipos de servicios que van a brindar en el cantón para concretar soluciones de casos específicos. Nos hemos reunido para atender situaciones específicas de niños no acompañados, por ejemplo. Hemos tenido varios casos aquí en Manta de adolescentes que vienen solos de Venezuela y que no tienen familia, dónde acceder para poder dormir una noche y quiénes tendrían que intervenir para atender este caso. Con esto nos reunimos con instituciones como la Junta de Protección de Derechos, DINAPEN y ONGs para atender situaciones como esta. Este es un ejemplo, pero son varias situaciones de vulneración que se presentan con la población extranjera y hemos tenido reuniones para atender cada uno de estos casos y buscar alternativas de solución. A nosotros diariamente, como somos un Consejo de Protección de Derechos, nos envían fotos, imágenes de personas durmiendo en calle, de haciendo mendicidad en la ciudad. En Manta tenemos cooperación internacional que de una u otra forma está colaborando en estos temas, está colaborando justamente en dar alimentación, acogida a personas, pero todas tienen cupos también limitados, pero la población venezolana o extranjera crece cada día, ¿no? Y no se llega a atender a toda la población. Anoche me llamaba la policía, tengo 3 familias en la calle durmiendo, no había casas de acogida donde poder ubicar a esa familia con niños. Esta es la realidad que estamos viviendo, señoras y señores. Y el compromiso es de todos y de todas. Tenemos que ser sensibles frente a esta situación, pero no solamente eso, sino que también tenemos que ser corresponsables. Recordemos que cada vez
que nosotros le damos dinero a una persona que hace mendicidad en la calle, estamos fomentando la mendicidad. Yo sé que por mucha tristeza, pena, nosotros damos la moneda de dólar o algo de comer, pero cada vez que usted lo hace, usted está diciéndole a esta familia que se mantenga en la calle haciendo esta actividad, porque no va a salir, porque así como usted le dio, mucha gente le va a dar. Y esto permite que la población que hace mendicidad se mantenga en calle. Esto es importantísimo. Es una corresponsabilidad de todos y todas, ¿sí? Además de eso, hemos tenido un levantamiento de información con la OIM, con la universidad, para conocer el flujo de población venezolana en Manta. Esto es tan importante porque el OIM realizó 2 levantamientos en el año 2019 en coordinación con el Consejo de Protección de Derechos, porque tiene un propósito: establecer criterios claros para la toma de decisiones, saber cuál es la problemática que se identifica para poder tomar decisiones, y que las organizaciones que vengan a trabajar en Manta, como las ONGs, conozcan cuál es la verdadera problemática para poder atender estos temas. Por eso la importancia de levantar estos diagnósticos permanentemente. Asimismo, dentro de las acciones afirmativas para población de movilidad humana, hemos creado rutas de atención de servicios para personas en situación de movilidad humana, que han sido distribuidas a la población que he mencionado. Ha sido estas 3 rutas: violencia basada en género, proceso para solicitar refugio en el Ecuador y niños, niñas y adolescentes en situación de mendicidad. Estas 3 rutas que han sido distribuidas para instituciones públicas y privadas y para población local también. De igual manera, hemos tenido reuniones con representantes del terminal terrestre de acá de la ciudad de Manta con el propósito de coordinar la adquisición de pasajes para personas migrantes que viajan a otras ciudades. Hay mucha población que está aquí en Manta, hace mendicidad unos días y vuelve a otra ciudad, hace mendicidad en otra ciudad y no tienen muchas veces dinero para viajar o tienen que hacerse un estudio en otra ciudad, y nos han ido a pedir colaboración al Consejo de Protección y hemos canalizado con la terminal terrestre para que nos facilite estos pasajes terrestres. En el año 2019 hicimos 185 monitoreos, 185 recorridos con diferentes organizaciones, porque como les acabo de mencionar, el Consejo coordina, regula, vigila el funcionamiento institucional, que den respuesta a la problemática social. Y coordinamos con instituciones públicas y privadas competentes para dar atención a este tema. Con ellos hemos hecho monitoreos para evidenciar e intervenir en situaciones de mendicidad. Por el Día del Migrante hicimos una proyección de 2 películas en el Cinemax. Justamente ahí nos acompañaron estudiantes de la universidad también, porque tenemos un propósito. Una persona que viaja a otro país dejando su hogar, dejando su casa, sabemos que no es fácil. Tuvimos nosotros una vivencia similar cuando nuestros ecuatorianos se iban a Venezuela y se iban a España y a otros países también. A lo mejor era distinto, ¿no? La vivencia era distinta. Pero estas situaciones que se están viviendo actualmente han provocado temas de xenofobia y es importante que conozcamos que esta situación que se está viviendo, ellos no lo buscaron, es una situación que están viviendo y hay que tratar de darle solución entre todos y entre todas. Hemos realizado campañas en redes de buen trato hacia los grupos de atención prioritaria, entre estos las personas que se encuentran en situación de movilidad humana, campañas para la prevención y erradicación del trabajo infantil y mendicidad. Si bien es cierto, en nuestros monitoreos no hemos encontrado trabajo infantil como lo tuvimos hace 12 años atrás, si ustedes recuerdan, pero sí hemos identificado en los actuales momentos, desde el año 2019, un incremento de mendicidad justamente en población de movilidad humana. Hemos hecho difusión de las rutas de servicio por las redes sociales.
para nosotros es tan importante que todos y todas conozcamos el accionar, cómo actuar frente a estas situaciones, y por ello hemos visto necesario capacitar al personal del Consejo Cantonal de Protección de Derechos y al personal de la Junta Cantonal de Protección de Derechos sobre temas de movilidad humana. Hemos capacitado sobre los procedimientos de atención a personas migrantes. Esto fue dictada por la Defensoría Pública. Para finalizar con población de movilidad humana, hemos coordinado permanentemente también con la Junta de Protección de Derechos la entrega de medidas de protección emergentes a niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, como la que mencioné hace un momento cuando hay adolescentes no acompañados y otras. Somos vigilantes permanentes de la entrega de servicios oportunos a personas en situación de movilidad humana. Y es tan complejo decir que somos vigilantes, pero que en la práctica no siempre recibimos estas respuestas de las organizaciones, instituciones públicas y privadas para dar una respuesta oportuna a la población migrante. No la tenemos. Y ahí la impotencia. Por ello es importante que todos y todas hagamos un acto de conciencia de lo que estamos viviendo y que las instituciones públicas y privadas que son parte de esta respuesta permanentemente, de una forma eficaz y eficiente, den los servicios para poder combatir esta situación que enfrentamos. Y realizamos permanentemente la observancia de los servicios de instituciones públicas y privadas entregados a población en situación de movilidad humana. Recuerdan que la observancia, somos vigilantes justamente siempre de que las instituciones cumplan el rol para el cual han sido creadas. Eso en cuanto a la primera pregunta. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Informe y exponga detalladamente el plan de las distintas actividades que se han realizado para la socialización de las políticas públicas para la protección de derechos de los grupos de atención prioritaria, con las y los sujetos de Manta, y que se difundieron a través de reuniones, seminarios, capacitaciones, talleres, charlas, entre otras. Bien, enumerarlas todas nos tomaríamos toda la noche, así que voy a hacer un breve, así es, nos han pedido detalladamente, ¿no? Entonces es bastante. Hemos realizado varias socializaciones de diferentes ordenanzas y la agenda cantonal o la agenda de políticas públicas de protección de derechos que está vigente en Manta desde el 2018 hasta el 2023. Hemos socializado, voy a hacerlo breve, la ordenanza del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Hemos socializado la agenda de políticas públicas que les mencioné, la ordenanza que institucionaliza el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia a la Mujer. Hemos socializado la ordenanza para promover la igualdad y no discriminación basada en género en el Cantón Manta. El Código Orgánico de Organización Territorial, con una propuesta de crear una nueva ordenanza que crea la Junta Cantonal de Protección de Derechos de los Grupos de Atención Prioritaria, la ordenanza que promueve y garantiza el cumplimiento de los derechos de las y los adultos mayores en el Cantón Manta, la ordenanza que regula la prevención y erradicación progresiva del trabajo infantil, protección y retiro de personas en mendicidad en la vía pública del Cantón Manta, esto también hemos socializado en el 2019, y la ordenanza de accesibilidad física, comunicacional, actitudinal y cumplimiento de rebajas en las tarifas de los servicios públicos en las personas con discapacidad del Cantón Manta. Todas estas ordenanzas en el año 2019 y esta agenda de políticas públicas con diferentes ejes, esta agenda que tiene 14 ejes, donde están comprometidas también 40 instituciones públicas y privadas para poder dar respuesta a 7 grupos de atención prioritaria. Las hemos hecho a través de reuniones, talleres, casas abiertas, marchas, plantones, ¿no? Horas cívicas, concursos de pinturas con niños para hablar de género, para hablar de violencia de género, para hablar sobre explotación infantil, para hablar sobre diferentes temáticas que afectan a niños, niñas y adolescentes. Hemos hecho
diferentes actividades para poder socializar estas acciones. De hecho, también hicimos una memoria. Si ustedes recuerdan, como le mencioné hace un momento, erradicamos el trabajo infantil a partir del año 2008, donde nos unimos a instituciones públicas y privadas para lograr la erradicación en Manta. Hicimos una memoria de todo esto que vivimos en esa época y también fue socializado sumamente interesante, que viene de la ordenanza de la erradicación del trabajo infantil. Y algo también importante, cuando hablamos de la ordenanza de accesibilidad física, hemos tenido en el año 2019, 5 cursos de lengua de señas. 5 cursos de lengua de señas para estudiantes universitarios, para que nuestra población sea inclusiva también. Y lo hemos hecho en años, en el 2019, este año estaba programado, pero con este tema de la pandemia, pues ya conocerán que todo dio un giro, ¿no? Eso como resumen, pero todo esto lo van a encontrar en la página web detalladamente. Siguiente pregunta. Presente el acta de la sesión del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Manta e informe de las circunstancias en que se aprobó el presupuesto para el periodo fiscal 2019 de este Consejo. Gracias, Carmita. Bueno, esta es en parte la respuesta, ¿no? Nos piden que presentemos el acta. Está el acta que también la pueden leer en nuestra página web. Y las circunstancias en que se dio fue a través de una sesión ordinaria del 22 de noviembre del 2018 con la participación de 11 miembros. Estos 11 miembros, que el Consejo tiene 12 miembros, tuvimos la presencia de 11 miembros del Consejo de Protección, donde aprobaron este presupuesto, con quórum, por supuesto. Y en base al artículo 83 del Reglamento del Código de Finanzas Públicas, el año que se posesionan las autoridades de elección popular rige el mismo presupuesto inicial del año anterior, ¿no? Es decir, que el presupuesto para el año 2019 fue el mismo presupuesto del año 2018, ¿ya? Porque hubo cambio de autoridades en el año 2019 y rige esta ley. Así que fue el mismo presupuesto del año 2018. Siguiente pregunta. Fue prorrogado, un presupuesto prorrogado. Cuarta pregunta. Considerando las diferentes actividades que se describen en el reporte anual de cumplimiento del POA 2019, solicitamos presentar un informe detallado y explicado mediante gráficos, el cumplimiento y procesos de estas gestiones que cumple el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Manta. Bueno, en base a nuestras 5 atribuciones, que los hemos resumido de esta forma, para la formulación de la política pública, nuestra primera atribución, hemos propuesto sustituir la ordenanza que crea la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Mujer por la ordenanza que crea y regula el funcionamiento de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos de los Grupos de Atención Prioritaria del Cantón Manta. Recordando que existen otras leyes que no solamente protegen los derechos de la mujer, también tenemos la Ley del Adulto Mayor, que también plantea que tiene que crearse una junta para atender a los adultos mayores. No podemos crear juntas para cada grupo de atención prioritaria, por cuestión de presupuesto también, ¿no? Entonces, hemos propuesto sustituir esta ordenanza de la mujer para que se cree una junta que atienda a todos los grupos de atención prioritaria. Hemos socializado esta propuesta de ordenanza con los miembros de la Comisión de Igualdad y Género de acá del municipio de Manta, con representantes de instituciones públicas y privadas, miembros de los consejos consultivos y demás representantes de la sociedad civil. Asimismo, hemos elaborado una propuesta de política pública desde el Consejo de Protección de Derechos que brinde una respuesta frente a la problemática social de situación de movilidad humana. La propuesta que hemos realizado es que las personas en situación de movilidad humana que se encuentran en Manta reciban los servicios de las instituciones públicas y privadas para el cumplimiento de sus derechos y cumplan los deberes contemplados en las leyes ecuatorianas. Porque todos y todas no solamente tenemos derechos, sino que también tenemos deberes, ¿sí? Se ha operativizado los compromisos adquiridos en la Agenda de Políticas Públicas para la Protección de Derechos. No solamente las demás instituciones se han comprometido, también el Consejo Cantonal se compromete con la Agenda
de políticas públicas en la ciudad de Manta, a través del fortalecimiento de los consejos consultivos y en base también a nuestras atribuciones. Para la transversalización de la política pública, con el propósito de incorporar planes, programas, proyectos y actividades que den una respuesta a la protección, defensa y restitución de derechos de los grupos de atención prioritaria, se han realizado varias actividades. Se han realizado reuniones con FETUN para socializar ordenanzas, se han tenido reuniones con la Dirección de Gestión y Talento Humano para coordinar procesos de registro y autorización de adolescentes trabajadores por cuenta propia, reuniones con la Comisaría de Construcción para la revisión de la Ordenanza de Erradicación del Trabajo Infantil y Mendicidad, entre otras. Asimismo, hemos socializado diferentes políticas públicas en el proceso de transversalización, a más de las que he nombrado hace un momento. Hemos hecho una casa abierta para conmemorar el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Hemos socializado rutas de protección con 20 centros de salud de Manta. Hemos socializado rutas de protección y socializado también estas ordenanzas del adulto mayor y personas con discapacidad que han sido dirigidas al municipio de Manta, al MIES, al Distrito de Salud y a propietarios de buses urbanos de la ciudad de Manta. Se ha fortalecido la red de protección de derechos permanentemente, ¿no? A través de estas reuniones permanentes con las redes y conformación de mesas de trabajo. Para el proceso de observancia, siguiente diapositiva, se ha identificado, coordinado y exhortado, esto es importante para que ustedes conozcan que es parte de nuestras atribuciones, hemos identificado, coordinado y exhortado la atención de 136 casos de vulneración a instituciones públicas y privadas. Nosotros conocemos los casos de vulneración y coordinamos la atención con el organismo que da el servicio. Cada vez que nosotros nos dan a conocer un caso de vulneración, este es coordinado. Se ha realizado de este proceso de observancia 48 requerimientos por escrito a estas instituciones públicas y privadas para que den respuesta a la petición ciudadana. Para el seguimiento de las políticas públicas, se ha mantenido el seguimiento de la Agenda de Políticas Públicas en el año 2019. Se hizo un seguimiento permanente del cumplimiento de esta agenda de las instituciones públicas y privadas y pudimos obtener al final un documento donde se encuentra el cumplimiento de estos compromisos institucionales. Hemos hecho seguimiento a la política pública de erradicación del trabajo infantil en mendicidad, ¿no? También está especificado en los cuadros que lo van a poder revisar a través de la página web. Hemos hecho seguimiento a la política pública del registro de adolescentes trabajadores por cuenta propia. Eso también lo van a encontrar en la página web. Para nosotros formular política pública no lo hacemos solos, lo hacemos con la participación ciudadana. De hecho, en nuestros procesos invitamos a los consejos consultivos y a la asamblea ciudadana cuando hemos trabajado en la agenda de políticas públicas, que fue el último proyecto grande que tuvimos y donde hemos tenido un compromiso hasta el 2023. Y dentro de esta creación de mecanismos de participación, hemos renovado en el 2019 3 consejos consultivos de adultos mayores, discapacidad y movilidad humana. Se ha brindado capacitación no solamente en temas de movilidad humana, sino que para el fortalecimiento institucional de la Secretaría Técnica del Consejo de Protección hemos capacitado al equipo técnico de la Secretaría en diferentes temáticas por diferentes instituciones públicas, desde el modelo de gestión para el desarrollo de acá del municipio de Manta y otras instituciones como Ministerio de Trabajo, Defensoría Pública, Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional, sobre justamente temáticas que son responsabilidad nuestra llevarlas a cabo en el cantón. Una inquietud que se presentó
cuando entregamos nuestro informe de rendición de cuentas a la Asamblea Ciudadana, era sobre el pago de dietas, que esto me parece importante dejarlo también, explicarlo hoy día. De acuerdo al registro oficial 563 del Ministerio de Trabajo, que expide la norma técnica para el pago y cálculo de dietas a los cuerpos colegiados, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos es un cuerpo colegiado y los miembros de la sociedad civil reciben una dieta. Esta dieta, el valor de la dieta por sesión realizada es equivalente al 5% de la remuneración mensual unificada del grado 1 de la escala de remuneraciones mensuales unificadas del nivel jerárquico superior, con un límite máximo del 30% de esa remuneración mensual unificada, independientemente del número de sesiones ordinarias y extraordinarias que se efectúen al mes. En virtud de esta norma legal, el número de sesiones en el año 2019 se realizó un pago de dietas a los miembros de la sociedad civil. Un pago porque hubo una sesión. Realizando el pago de $118.44 a 5 representantes de la sociedad civil. $188.44 a cada uno. Es el valor que corresponde a este 5% del pago de dietas para los representantes de la sociedad civil del Consejo. Para terminar, dentro de este fortalecimiento institucional, el Consejo Cantonal de Protección cuenta con una página web, que está nuestro link ahí, también lo van a encontrar, en la que se difunden acciones, publicaciones, campañas. En el año 2019 se realizaron 113 boletines de prensa, 176 spots publicitarios, 2 publicaciones en prensa local, 2.000 dípticos sobre las rutas de prevención de trabajo infantil y rutas de denuncia frente a la vulneración de derechos, folletos de memoria de la experiencia de la implementación de la política pública, se imprimieron 200 folletos, 300 adhesivos de la campaña de prevención y erradicación del trabajo infantil y 2 pancartas por el mes de la juventud que corresponde a un valor de $3.868.30. Para tener más conocimiento sobre esta rendición de cuentas, les invitamos a revisar la página web. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias a Mariana Moreira y así llegamos a la parte final de este evento de deliberación pública dentro del proceso de rendición de cuentas del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Manta. Antes de finalizar, reiteramos a los ciudadanos la invitación a participar y aportar con sus sugerencias sobre la gestión institucional del periodo 2019 a través de link y formularios que estarán colgados durante 14 días en nuestra página web. Aquí concluimos y agradecemos por la atención brindada. Buenas tardes.